A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Leonel Rivera y en esta oportunidad desarrollaré con ustedes el tema de la trigonometría del área de matemática de tercero básico. Bienvenidos. Los invito a que consigan sus materiales de siempre, cuaderno, lápiz, calculadora, lo que tengan, lo que hemos usado, pero además en casa siempre tenemos otros materiales. Hoy empezaré yo con lo que también tengo a la mano. Yo encontré un pedazo de lana, tijera, unos tapones, pueden conseguir tapitas, lo que quieran, botones por ejemplo. Conseguí estas tachuelitas de colores, pueden conseguir otras ustedes y las vamos a utilizar el día de hoy. Así que tienen tiempo, unos 2 minutitos para conseguir los materiales que estén a su alcance. Mientras tanto, muy buenos días a todos en su casa, muy buen día a los compañeros que nos colaboran para que se realice este programa. Muy buen día Ruth, gracias por la colaboración. Y a la par de ir consiguiendo los materiales, nos lavamos y nos desinfectamos como siempre. Es muy importante la limpieza. La higiene en esta época es especial. Les recuerdo que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad espacial. ¿Estamos listos? Hemos conseguido nuestros materiales. Muy bien. Se dan cuenta que a la par de los materiales que yo tengo aquí a la mano, para poder hacer la clase de hoy más dinámica, hay un número 3, ¿sí? Hoy hablaremos de este número. ¿Por qué este número es tan importante? Algunos hasta lo consideran mágico, o cabalístico, o misterioso, ¿verdad? Sin embargo, ha sido muy utilizado y es uno de los números favoritos entre los matemáticos porque nos ayuda a resolver muchas operaciones y situaciones matemáticas. Sin embargo, también el número 3 ha sido motivo de otra clase de significados. Por ejemplo, en la cultura egipcia era el símbolo de la perfección, ¿sí? El número 3. Entonces, sobre eso vamos a hablar, sobre ese número 3, pero mírenlo ahí. ¿Qué es lo que decora a ese número 3? ¿Qué le encuentran a ustedes de decoración? ¿Qué formas, qué figuras tendrá ese número que está ahí? Nosotros, en este tiempo, siglo XXI, le conocemos esa figura. Nos la enseñaron desde preprimaria cuando hacíamos chibolitas o copitos de papel de China y nos enseñaron que esa figura se llama 3. Después nos enseñaron que su valor es 3. Pero antes de nuestro tiempo, no era así ese número. A través de cientos de años, cada cultura, cada civilización ha utilizado diferentes símbolos para representar cantidades. Toda la humanidad ha necesitado desde siempre contar o medir o calcular lo que tiene. En nuestro tiempo pues lo hacemos con los números, con una ciencia que se llama matemática, que tiene leyes, que tiene reglas. Nosotros tenemos calculadora, nuestra laptop, etc. Antes no, ni siquiera existía esta figura. Había otra manera de simbolizar el número 3. Pero, hagámoslo de otra manera. Si ya consiguieron un pedazo de pita plástica o algo de lana como yo, ¿sí? Vamos a cortar unos pedazos, ni muy grandes, ni muy pequeños, ¿sí? Para trabajar el día de hoy. Vamos a cortar 3, ¿qué les parece que si lo hacemos como de este tamaño que tengo yo aquí? Más o menos del tamaño como de 2
como de 2/4 de mi mano, más o menos, aproximadamente. No lo tienen que medir, ¿sí? Cortemos 3 pedazos de ese tamaño, por favor, ¿sí? Muy bien. Pero necesitamos fijar esos pedazos. Entonces yo los voy a fijar con las tachuelitas que conseguí. Yo conseguí estas de colores, ustedes pueden haber conseguido otras, ¿sí? Porque lo que necesitamos es la idea. Ya usé unas tachuelitas. ¿Ustedes ya los consiguieron? Vamos a hacer a un lado los tapones que ya nos van a servir en su momento. Yo necesito ahora que imaginemos algo que tenga que ver con este número 3. Por eso les indiqué qué figura tiene adornando o ilustrando ese número. Si se dan cuenta, la figura que es un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces construyamos un triángulo. Háganlo del tamaño que ustedes quieran, ni muy grande ni muy pequeño. ¿Sí? Pero miren cómo lo voy a hacer yo, pues. Antes de que hubiera triángulo, la única idea era un punto. Un punto. Y uno dice, ¿para qué sirve un punto? El punto es el origen de toda figura geométrica. Hoy vamos a hablar de figuras de 3 lados, ¿sí? Por eso yo voy a colocar 3 líneas. Un punto en un lado, miren aquí cómo lo hice, y un punto en el otro lado, con mis tachuelitas, ¿sí? ¿Qué debo hacer para unir esos puntos que he colocado ahí? ¿Qué debo hacer? Unirlos. ¿Será entonces que puedo hacer esto con la lana? Voy a tener un punto en un lado y voy a tener el otro punto en el otro lado, ¿sí? Ahí lo voy a tener. No lo estiren mucho, simplemente es para tener la idea. ¿Queda bien ahí? Cuando unimos un punto con otro, lo hacemos entonces por medio de una línea, ¿sí? Voy a quitar el 3 para mientras. Ahí tengo un segmento de recta, ese es su nombre correcto, ¿sí? Esa línea es la figura que nos une el punto 1 con el punto 2 que tenemos aquí, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahí lo tenemos. Ya tengo una recta. Pero yo puedo venir y colocar en otro lado otro punto, ¿sí? Entonces tomen otro pedazo de lana, de los que ya utilizaron, ¿sí? Y puedo hacer esto, miren. Voy a unir el punto que tengo acá con este punto que tengo acá, que me sirvió para la línea anterior, ¿sí? Otra vez, háganlo con paciencia, no hace falta que lo forcen, ¿sí? Lo que queremos es la idea. Ahí tengo la otra línea. ¿Estamos bien? Ya tengo 2 segmentos de recta. Tengo este y tengo este. ¿Se dieron cuenta cómo son de indispensables los puntos? He utilizado punto 1, punto 2 y punto 3. Con 3 puntos ya tengo 2 segmentos de recta.
Pero nos falta unir los otros dos, ¿sí? ¿Cuáles me falta unir? Me falta unir este punto con este punto. Y otra vez, ¿con qué se unen dos puntos? Con una línea recta. Unámoslos entonces. ¿Sí? ¿Podemos unirlos? Tomen entonces su otro pedazo de lana o de pita o de cordel que hayan conseguido y únanlos. No hace falta forzarlos tanto. Ahí nos podemos dar cuenta que obtuvimos otra recta, otro segmento de recta, otra línea, ¿sí? Les queda así. Entonces, obtuvimos una figura que tiene 3 lados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Esa figura se llama ¿cómo? Triángulo, muy bien. Y los hemos visto a través de nuestros años de estudio. Hay diferentes maneras de clasificar los triángulos. Y ustedes la saben mejor que yo. Esa será su tarea, su reto, averiguarme los tipos de triángulos. Pero hoy vamos a hablar de la parte de la matemática que nos ayuda a entender, a clasificar y a utilizar todo lo referente a este tipo de figuras. Los triángulos. Y esa parte de la matemática que estudia los triángulos y sus cualidades se llama trigonometría. Apúntenlo, por favor. Nuestro tema de hoy ha salido de esta figura. Trigonometría. Apuntémoslo. La trigonometría es antigua, más o menos 1600 años antes de Cristo ya se hacía trigonometría. Y no había un libro, no habían enciclopedias, no había una laptop para encontrar las fórmulas, no. El ser humano se dio cuenta que tenía que encontrar inclinaciones, tenía que ver el reflejo del sol sobre las superficies o las construcciones. Entonces ahí empezó la idea de la trigonometría. Y por supuesto no estaba en idioma español. Los primeros que se conoce que utilizaron estos conocimientos de trigonometría o de triángulos fueron los babilonios. Una civilización muy antigua y muy avanzada, ¿verdad? La conocemos en la historia. Pero también la utilizaron bastante los egipcios. Y lo primero que nos viene a la mente cuando mencionamos Egipto son las momias y las pirámides, ¿verdad que sí? Las pirámides que usaban ¿cómo? ¿Para qué usaban las pirámides? ¿Quién me puede decir? Hay varias teorías, ¿verdad? Algunos dicen que la usaban como observatorios. Otros dicen que la usaban como mausoleos, o sea, tumbas. ¿Verdad que sí? Entonces, desde esos tiempos tan remotos ya se hacía trigonometría. ¿Sí? Como ya apuntaron la palabra y estamos viendo un poquito de su historia, les voy a mencionar que trigonometría no existía en el idioma. Hace cientos de años, miles de años no existía trigonometría, la ciencia del triángulo, sus lados, sus ángulos, etcétera, no. Antes de todo esto, ellos no tenían una palabra para esa ciencia, solo sabían que existía una manera de medir, de calcular esas inclinaciones. Con el tiempo y los descubrimientos se dieron cuenta
lo que estaban haciendo. Por ejemplo, en Egipto, cuando querían construir una pirámide, miraban la inclinación que debía tener esa pirámide, pero ellos no decían ángulo. La palabra ángulo es muy actual, ¿sí? Ellos no, la palabra que usaban era esta, ¿ven? Sequel. Sequel era la inclinación o el ángulo que tenía esa pirámide. Pero también necesitaban saber qué tamaño debía tener esa pirámide en su base, qué longitud decimos ahora, y la medimos en metros, kilómetros, etc. Antes no, ellos la medían en mej, M-E-H, y significa codo, y era el codo real, o sea, miren por favor, el faraón ponía su brazo y desde su codo hasta la punta de sus dedos, esa era la medida de longitud. Ahora es el metro, antes no, era la medida del codo hasta la punta de los dedos del faraón. Esa era la medida real, se le llamaba codo real. Entonces, ellos debían saber cuántos codos medía de longitud cada lado de la pirámide, y eso era mej. ¿Sí? Con el tiempo ya se le encontró un nombre a esta parte de cálculos de la matemática, y lo que encontramos más antiguo, el origen, es esta palabra, trigonum. Aquí está, cópienla. De ahí viene trigonometría, de trigonum. Con el tiempo se convirtió en trigono. La parte tri significa tres y la parte gono significa lados o caras. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando hicimos el dodecágono, que eran 12 caras? Ahora no, ahora tenemos el trígono, digámoslo así, 3 caras o 3 lados, trigono. Lo podemos ver aquí, 1, 2 y 3. Pero en nuestros tiempos lo hemos estudiado que no es un trígono o trígono, sino que es un triángulo. Así le decimos ahora. Entonces, la trigonometría es la que estudia todos los tipos de triángulos que hay. Y un triángulo tiene 3 lados, trígono. Tiene 3 ángulos internos. Tiene 3 vértices, o sea, 3 esquinas. Y tiene 3 ángulos externos. ¿Estamos bien? Lo repito para que lo apunten. El triángulo tiene, vamos apuntando, 3 lados, 3 ángulos internos, o sea que están por dentro de la figura, 3 vértices, o sea, esquinas, apunten, y 3 ángulos externos. Eso es lo que sabemos ahora de los triángulos. Pero, hace miles de años, como les dije, esto era tan perfecto que siempre funcionaba, que se dedicaron pueblos enteros a cultivar estos conocimientos. Hasta lo consideraban una religión, ¿sí? Y aparte de encontrarlo en matemática, también el uso está en la astronomía. ¿Por qué? Porque estudiaron los primeros planetas que ellos tenían más cerca y que podían calcular cómo era su movimiento. Miren lo que voy a hacer ahora, pues. ¿Para qué les dije que quería las tapitas o los tapones que iban a conseguir? Ellos, en ese tiempo, ya estudiaban cómo se comportaba Neptuno, Venus y Júpiter. Apúntenlo. Neptuno, Venus y Júpiter eran de los planetas que ellos más estudiaban, cuál era su movimiento y su comportamiento. Y entonces eran 3. Formaban otra vez un triángulo y se le llamaba el Gran Triángulo en ese tiempo.
Algunos también le llamaban el triángulo del talento. Entonces, otra vez resalta el número 3, su importancia, ¿sí? Tal vez no era casualidad, era la importancia que ellos les daban siempre. Y otra vez se formaba esta figura. Repito, esos planetas que se estudiaban en ese tiempo eran Neptuno, Venus y Júpiter. Y le llamaban el triángulo del talento, aunque el talento principal de los seres humanos de ese tiempo y de nosotros es el poder de poder cambiar, pero nuestras vidas, siempre para algo positivo, ¿sí? Esa es la otra parte de la matemática, ¿sí? Que nos tiene que enseñar algo más que cosas físicas, algo para el alma y para el espíritu. Y en ese tiempo combinaban la matemática con la parte teológica que había, ¿sí? Entonces, este era el triángulo del talento. ¿Estamos bien ahí? Ese es el inicio de la trigonometría. Ahora les toca a ustedes su reto. Me van a investigar, por favor, para el próximo día de clases, los tipos de triángulos que conozcan, que encuentren, que ya hayan estudiado con sus docentes. ¿Estamos bien? Investigar los tipos de triángulos que conozcan. Les doy una pista. Pueden encontrar triángulos isósceles, equiláteros, escalenos, acutángulos, obtusángulos, agudos, etc. Ustedes búsquenlos, porque nos van a volver a servir. Otra vez les pido que consigan materiales como estos, también unas cuantas pajillas, por favor, porque vamos a continuar con el estudio de la trigonometría. Para mí ha sido un gusto y un placer estar hoy con ustedes, esperando que todo esto sea de utilidad. Compartan lo aprendido de hoy con un adulto y recuerden, lávense las manos y quédense en casa. Muy buen día.